Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de que vienen bendiciones maravillosas para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, también lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres una lectura personalizada conmigo, te puedes comunicar conmigo a través de mi WhatsApp. En la descripción del video y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse conmigo por ese medio. Te quiero recordar que si esta lectura no resuena contigo, que por favor, mi cariño, mi amor, la dejes pasar. Bueno, no te llenes de malas energías, de malas vibras con algo que no te resuene a ti. Bueno, mis amores, también los quiero invitar muy cordialmente a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero invitar a que me sigas, por favor, por mis redes sociales de Instagram y de Facebook. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes, un mensaje general, y nos dicen que tú mereces azúcar, no sal. Bueno, te están invitando en este momento a reír, a reírte a pesar de todo, a reír, a disfrutar a pesar de todo. No importa lo que esté sucediendo en este momento, no importa lo que esté pasando. Mira que la risa, la sonrisa, las carcajadas, cualquier, ya sea jaja, jejeje, jijiji, ojojojo, bueno, lo que sea, tiene una vibración especial, tiene una vibración que hace que todo cambie alrededor. Por muy mal que tú la estés pasando, trata de reír, trata de disfrutar, porque eso va a alegrar tu alma, va a alegrar tu corazón. Bueno, y lo necesitas en este momento y lo mereces, más que todo lo mereces. Bueno, si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo merezco lo mejor de la vida, merezco azúcar y no sal. Bueno, también, bueno, yo sé que ustedes pueden seguir adelante cualquier problema y situación que ustedes tengan en este momento, así sea muy amargo, así sea muy salado. Bueno, ustedes pueden salir adelante de cualquier situación. Ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este momento por esa persona súper especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas, es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver, por otro lado, el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial está bastante desilusionado, bastante decepcionado de ti. Es una persona que había estado esperando cosas totalmente diferentes de la relación que ustedes están llevando en este momento. Es una persona que esperaba construir contigo cosas bonitas, cosas buenas, cosas nuevas. Es una persona que, mira, decía o está diciendo, listo, nosotros siempre hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos duros en nuestra relación, pero siempre hemos podido salir adelante. Eso era lo que siempre se decía a tu persona especial, pero no sé, algo sucedió, algo diferente, algo más serio, algo más grave, que lo ha llevado a estar muy desilusionado de ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, a pesar de que está desilusionada, pero guarda por allá adentro una esperanza de que las cosas se puedan resolver entre ustedes, de que las cosas vuelvan a ser como eran antes, de limar asperezas, de superar obstáculos. Tiene la esperanza, o sea, sí, algo lo hirió, algo lo tiene ofendida, pero al mismo tiempo guarda la esperanza de volver a recuperar la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Exactamente lo mismo. Piensa que si tú te decides, que si tú te propones, que si tú pones de tu parte, las cosas se pueden solucionar con la relación de ustedes, que las cosas podrían salir bien, seguir avanzando. Y la verdad, quisiera él ponerse en tu cabeza, en tu corazón, para que viera que lo que él o lo que ella está dispuesto a luchar por la relación de ustedes. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo también. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, la verdad es que hay uno de ustedes dos que está engañando al otro y las cosas se van a destapar de una manera bastante conflictiva, bastante caótico. Va a ser la cuestión
respuesta del destape de la infidelidad de uno de ustedes dos. Esta situación los va a llevar a ustedes a tener bastantes problemas y dificultades. Hay uno de ustedes dos que tiene una psicodependencia muy, muy fuerte por el otro. Esto es algo que no los beneficia a ustedes, ni como relación, no como pareja, ni tampoco como personas individuales. Es una situación que si ustedes ven que en este momento las cosas están como muy graves, como muy serias, no se queden esperando a que las cosas sucedan por sí mismas. Sí, el universo nos ayuda, el universo nos empuja, el universo nos pone herramientas, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas se puedan solucionar. Si ya nosotros no lo hacemos, el universo nos coloca cosas y todo esto, pero también respeta nuestro libre albedrío. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que seas misericordioso con tu familia, contigo mismo te está diciendo, y con tu pareja también. Date cuenta que todos cometemos errores, todos fallamos en algún momento de nuestras vidas, y bueno, a veces nos volvemos intransigentes y creemos que solamente las demás personas fallan. No, todos fallamos. Hay cosas que hay personas que sí las pueden perdonar, hay otras que no las pueden perdonar. Bueno, analiza bien si lo que está sucediendo entre ustedes dos ¿cómo te digo? Es perdonable para ti, es algo que tú perdonarías o que tú quisieras que te perdonaran. Bueno, la misericordia es fundamental en este caso de esta relación que mira, que dice que está en problemas, que está en dificultades. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. La carta del intercambio está de manera invertida. Hay demasiados chismes, demasiadas voces, demasiado intercambio de comunicación entre tú y otras personas, entre tu persona especial y otras personas, pero no está existiendo la comunicación más importante en esta relación, que es la comunicación entre ustedes dos. Mirarse a los ojos, darse cuenta qué es lo que realmente quieren ustedes como relación, como pareja, y tomar decisiones de una manera bastante sabia, certera y muy respetuosa, que sea lo mejor para ustedes dos. Vamos a ver ahora qué me les dicen las hadas a ustedes el día de hoy. Dice que ve despacio y celebra tus triunfos, que celebren a ustedes mismos. No quieran que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Cuando la confianza se pierde, bueno, hay que volverla a ganar. Pero esto es poco a poco, esto no es de la noche a la mañana. O tal vez no quieran conocerse hoy y casarse mañana. No, se tienen que conocer, tienen que ver si realmente son compatibles el uno con el otro para no fracasar en la relación que están tratando de construir ustedes. Bueno, te están diciendo que si ustedes dos toman la decisión de recuperar la relación ya mismo, porque tendrían que hacerlo ya mismo, porque, o sea, la infidelidad que se ve en la lectura de las cartas no está sucediendo en este momento, sino que se ve como en un futuro más bien cercano. Es algo que ya se está cocinando, es algo que ya se está fraguando, que ya se está fraguando, que ya hay una persona interesada en uno de ustedes dos, o tal vez hay personas interesadas en los dos, que cada uno tenga personas o una persona que les esté haciendo ojitos a ustedes, a los dos, Entonces me está diciendo que si tratan ustedes de solucionar la relación de ustedes, vayan a pasos buenos, a un paso justo, al paso justo para ustedes dos. Bueno, yo les mando muchas bendiciones, mucha luz, y si tú quieres reafirmar algo en los comentarios de este video acerca de tu pareja, puedes escribir: mi pareja y yo salimos de esta dificultad, de esta tormenta que estamos atravesando, con la verdad y con la justicia en nuestros pensamientos, en nuestras manos y en nuestro corazón. Les mando mucha luz, mis queridos amigos y amigas. La luz, cuando yo digo luz, me estoy refiriendo al conocimiento, a la sabiduría. Eso es la luz. Cuando les mando luz y amor, les estoy mandando sabiduría y les estoy mandando que vean las cosas, que abran los ojos para que puedan mirar las cosas y seguir adelante. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan y que están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas que están preguntando por su horóscopo. Vamos a ver qué me les pasa y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad es que usted en este momento por favor me disculpan por la voz, estoy un poco mal de la voz. Bueno,
Me disculpan, por favor, si de pronto les incomodo o les molesto con mi voz. Mira, en este momento estás superando muchos problemas, muchos obstáculos que se te habían estado presentando. Estás cumpliendo deseos, sueños que siempre habías tenido. Este es el momento de tu triunfo, este es el momento de tu verdad, de realizarte en todos los aspectos de tu vida. Hay alrededor tuyo personas que realmente te están ayudando, que te están colaborando, y tú mismo eres una persona que ya está cogiendo o como agarrando confianza en sí mismo, en sí misma, confianza en el futuro, confianza ya. Al parecer estás queriendo dejar tu pasado atrás y mirar más hacia adelante, más hacia su futuro, pero importante también disfrutando tu presente. Tú habías estado viviendo momentos de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucho miedo por el futuro, especialmente por mucha tristeza por el pasado. Si tú lo estás viviendo ahora en este momento, yo te digo que eso llega a su fin. Bueno, que no te encasilles en eso. No te encasilles en eso, en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la ansiedad. Bueno, yo te voy a explicar. La depresión se trata de vivir mucho en el pasado. Bueno, de estar recordando lo que tanto te pasó, eso es la depresión. La ansiedad es vivir demasiado, de una manera obsesiva, pensando demasiado en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar la mayor parte del tiempo vivir en el aquí y en el ahora. ¿Cómo vivo en el aquí y en el ahora? Haciéndome consciente. Bueno, si en algún momento tú estás como muy la cabeza perdida en pensamientos demasiado al futuro, bueno, hacerte consciente y decirte ya, estoy aquí y estoy ahora, estoy disfrutando. Si me estoy tomando un café, comiendo, hablando, no, aquí, ya, en este momento. Bueno, y también por el otro lado, si estás muy en el pasado, también lo mismo. Entonces, hacerse conscientes, esa es la clave. Bueno, vivir en el aquí y en el ahora es lo mejor. Con eso no te quiero decir que dejes de lado tu pasado ni dejes de lado tu futuro, sino de una manera razonable, de una manera sana. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, ten mucho cuidado con tu estado de ánimo, con tu salud mental. Podrías estar requiriendo ayuda profesional. Mucho cuidado con esa situación. Bueno, para una cuestión legal de una pérdida de un dinero, bueno, ten mucho cuidado con esa situación porque podrías, sí, tener una pérdida económica bastante considerable, y es algo que tú podrías evitar teniendo más cuidado con tu trabajo, más cuidado con tu dinero, con lo que vas a invertir. Préstamos, cero préstamos, ni para ti, ni que salgan ni que entren. Ten mucho cuidado con esa situación. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos el día de hoy. Tu inspiración lleva al más allá. Un mensaje de alguien que ya no está aquí contigo. Bueno, que cuides ese corazoncito, que eres muy generoso y muy generosa, sí, pero que cuides muy bien a quien se lo entregas. Bueno, eso te quiere decir una persona que ya no está aquí contigo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, viene un amor espectacular para ti, algo totalmente bonito, un amor nuevo, un amor de esos que son espectaculares. Viene eso para ti, llega para ti en tu vida. Si lo has estado esperando, bueno. Y te dicen las hadas por último que le des una oportunidad. Date una oportunidad a ti, a tus sueños, a tus proyectos, a tus anhelos. Si tú quieres reafirmarlo en los comentarios de este video, escribe: yo me doy una oportunidad de ser feliz, de ser próspero, de ser exitoso. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento me preguntan por su economía. Por allá suena un pajarito, eso es una buena señal para ustedes. Bueno, esa es una señal de que las cosas malas terminan y que las cosas buenas vienen para ustedes. Si los escuchan, sí, es allá, es aquí mismo. No es un efecto de que yo le pongo, no, es algo real. Bueno, ¿qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy? Viene una advertencia firme, una advertencia clara. Mucho cuidado con lo que ustedes están haciendo, mucho cuidado con las personas con las cuales ustedes se están rodeando. Tienen que romper ya mismo, tienen que alejarse ya mismo de personas que ustedes presientan que los van a engañar, que los van a tumbar, que los están robando o que los podrían estar robando. Bueno, alejarse de esas personas, no importa si son personas que ustedes llevan muy en su corazón. Bueno, esas personas están queriendo aprovechar de ti. Te dicen por este lado los ángeles que promuevas la vida, especialmente la tuya.
que te están diciendo que sí, el trabajo muy importante, el dinero es fundamental, pero también es fundamental cuidarte a ti. ¿Qué sacarías tú con tener mucho, mucho dinero y no tener salud? Y no tener la tranquilidad, no tener la paciencia, no tener la fuerza, bueno, para poder disfrutar ese dinero que con tanto esfuerzo te has ganado. Te dice el tarot egipcio el día de hoy, esta es la carta del peregrinaje, que tengas listo. Te están advirtiendo lo mismo. Hay personas que te van a ofrecer algo, algún negocio. Eso no va a ser muy legal. Eso va a perjudicar a otras personas y a la larga te va a perjudicar a ti también. Bueno, las hadas volaron, literalmente. Te dices que nades lejos de esa situación. Aléjate de esa cuestión. Sí, el dinero puede estar corriendo a mares con ese negocio, puede estar corriendo a mares con esas personas, pero la verdad, a la larga te van a costar lágrimas, te van a costar mucho, mucho dolor. Ten mucho cuidado en los negocios que te estás metiendo. No te conviene para nada, absolutamente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mi corazón y mis oraciones y que los quiero muchísimo, un montón. Los espero en una próxima oportunidad.